de un viaje y viene directo al aeropuerto para acá, entonces le agradecemos doblemente que haya considerado estar hoy aquí con nosotros. Para no quitar más tiempo, bueno, empezamos de una vez, le damos la palabra al doctor. El tema es la crisis y la construcción de Morena. Les recordamos que una vez que el doctor haya hecho su exposición, podemos pasar a una ronda de preguntas. Les pedimos que sean concretas, breves, para que haya la oportunidad de que pueda dar respuesta a todo lo que aquí se plantea. Muchas gracias, le damos la bienvenida, por favor, al doctor Díaz Palacio, nuestro presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el órgano jurisdiccional de ahora nuestro partido Morena. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro. Doctor. Ante todo, quiero pedir disculpas de todas maneras. Ya sabemos que como estamos en la etapa de la desregulación, las líneas aéreas andan. ¿Se escucha, compañero? Andan. Sí, se escucha bien. Desreguladas, así que. Desastrosas. Debí llegar a las 5, pero llegué a las 6 menos. Así, por eso llegué tarde. Disculpa. Intenta constituirse y crecer Morena como partido político. Esta es una gran novedad política, considerando las últimas décadas. Creo que probablemente la novedad política más atractiva que ha ocurrido en México. Pero yo iniciaría subrayando que se trata de apenas un nuevo punto de partida, pero de ninguna manera un punto de llegada. Como sabemos, hay una gran insistencia en Morena en dejar claro que con todo lo que pueda ser importante una organización política ahora convertida en partido, se trata meramente, y subrayo meramente, de un instrumento para obtener un fin. Lo que importa es el fin, la meta que nos proponemos. Y esto es apenas una palanca, un instrumento, como dije, para procurar ese fin. De tal manera que estamos, pero a gran distancia del propósito, del fin que nos proponemos. Pero es un instrumento fundamental, en consecuencia que habría que cuidar para lograr ese fin. Lo que es claro es que también Morena surge en un contexto de crisis, por un lado, y que no por la crisis, creo yo, sino por la naturaleza misma de un partido político en las condiciones nuestras, se abren de inmediato un conjunto de retos muy importantes, muy difíciles. Y también quiero hablar sobre todo de esto, ¿no? Es un parto. Y pues, yo me imagino, no puedo hablar por experiencia, que los partos en ocasiones son flácidos, pero pues, están asociados con la idea de dolor, dificultad, etc. Yo creo que esa es la situación en que surge Morena. ¿A qué crisis nos referimos? A una crisis que es la misma, pero que hay que considerarla en dos planos. La crisis estructural del país y la crisis que se crea justamente por el desarrollo de una serie de reformas llamadas estructurales. La crisis estructural se expresa en un nivel, digamos, más amplio y a escala global se inserta en lo ocurrido a partir de 2007-2008 en el mundo globalizado, una manifestación de las crisis periódicas que postularon los padres fundadores del marxismo como características inherentes del capitalismo. O sea, no se trata de algo extraño, ni siquiera de algo pasajero, sino que forma parte
capitalista. Y estamos en pleno centro de esa gran crisis que ha tenido como consecuencia, fuera de México, en el entorno del país, que aún las economías centrales, particularmente Estados Unidos y Europa, y muy destacadamente Europa, han entrado en una fase cuasi recesiva o de muy bajísimo crecimiento, lo que crea grandes problemas para esos países. Pero esta situación, desde luego, repercute entre las diversas fuerzas económicas a escala mundial que a su vez impactan a América Latina y particularmente México. El hecho mismo de que Estados Unidos tenga hasta ahora un muy bajísimo crecimiento, se esperaba que este primer cuatrimestre Estados Unidos estaría creciendo alrededor del 3%, pero no lo logró. A eso estaban apostando los ahora gobernantes priistas, los capitanes de la economía, tanto en el Estado como fuera del sector privado, pero este fenómeno del bajo crecimiento de la economía norteamericana está impactando a México, como lo está haciendo en Sudamérica a otros países cuya economía, a diferencia de la mexicana, tan vinculada a la norteamericana, está más vinculada a la economía asiática, particularmente a China, quien encuentra en el mercado norteamericano y europeo su campo básico de realización mercantil. En consecuencia, esto también va a impactar el crecimiento de China, que tenía, como ustedes saben, unas tasas formidables, promedio del 10% antes, comparada con la nuestra casi tasa cero, ¿no? Hay que recordar que el año pasado crecimos a 1.1%, lo cual es prácticamente un decrecimiento considerando incluso el crecimiento vegetativo de la población, etcétera, y comparado aún más con las necesidades que tiene el país, ¿no? Para que el país fuera remontando con una esperanza de mediano plazo de mejorar las condiciones de nuestra población, de nuestro pueblo, tendríamos que estar creciendo a tasa de 7% promedio. Llevamos 3 décadas creciendo más allá del 2%. Y se van acumulando, en consecuencia, los rezagos de carácter socioeconómico, cultural, etc. Esto repercute en la política. En consecuencia, estamos en una situación complicada para el país, y a esto se agregará la crisis más inmediata que derivará, según todos los pronósticos, de las reformas llamadas estructurales que se han echado adelante en las últimas semanas, particularmente la que tiene que ver con los energéticos y aún más singularmente con los hidrocarburos. Por supuesto, está absolutamente claro que todas las ofertas de efectos casi mágicos, por ejemplo, en relación con el precio de los energéticos, que bajará la gasolina, el gas y todo esto que se ha ofrecido, es absolutamente claro que eso no va a ocurrir. Por el contrario, lo que podríamos esperar es un aumento de estos energéticos. Y esto va a afectar muchísimo a la economía popular. Tenemos una reforma fiscal que está afectando duramente a las clases medias y a las clases trabajadoras, sobre la cual cayó también una reforma laboral que preparó el terreno, por decirlo así, de todas las demás reformas, preparando el piso y haciéndolo muy parejo para el sector patronal y lleno de chipotes y agujeros y baches para la clase trabajadora. Es decir, es una ley laboral que intenta conseguir lo que reclama el capital, particularmente el capital que vendrá, según el cálculo de los reformadores mexicanos, como inversión extranjera. No va a haber inversión extranjera, así como lo planean, si no se les prepara un país
alta precariedad del trabajo, en el doble sentido, no solo de bajos salarios, etcétera, sino de inseguridad y incluso carácter azaroso de la ocupación. Es decir, como ustedes recordarán, en suma, con la reforma laboral se permitió la posibilidad de contrataciones por corto plazo, la utilización de terceras empresas, segundas empresas, que dan servicios y traen a sus propios contratados, o personal ya de la empresa que corresponda, que pasa a ser empleada de esta empresa especial, que realiza tareas, se supone, especiales, con lo que el trabajo se hace precario en este sentido, pero además la posibilidad de disminuir los costos por lo que se refiere al sector trabajo, todo esto para disminuir el costo global de la producción y hacer precios de producción, es decir, costo de producción más salarios, a la altura, digamos, de las ambiciones de los inversionistas que se supone llegarán al país en tropel en cuanto todas las reformas entren en acción. No necesito agregar que además la rama agropecuaria del país, el sector rural, está en condiciones tremendamente difíciles. Estamos importando cada vez más alimentos, tenemos peligros por lo que hace a toda la gama de transgénicos que ponen en peligro incluso nuestras especies ancestrales, semillas ancestrales, etc. Un gran peligro ecológico que se agregaría, al que se agregarían las predicciones casi apocalípticas que están haciendo nuestros especialistas respecto al impacto ecológico que tendría el desarrollo de la industria energética del país en esta nueva fase después de la reforma. Tendrán facilidades extraordinarias, pudiendo de una manera más amplia transferir los costos naturales, ecológicos, a la sociedad global, a la sociedad mexicana, sin que estos productores tengan que incluir un costo de protección del medio ambiente. Todo va en el mismo sentido, disminuir el ingreso de los trabajadores por un lado, aumentar el ingreso del capital vía disminución de los costos. Todo lo que sea costo se transferirá o a los trabajadores o a la naturaleza. Ese es el gran proyecto para hacer al país competitivo. Ese es el modelo al que nos enfrentamos y que presumiblemente o con altísima probabilidad crearía una segunda crisis de mediano plazo específica particular, digamos, a la situación. Bueno, en ese marco nace Morena. La pregunta inmediata es si esto constituirá una desventaja o una ventaja. Probablemente habrá ventajas si tenemos que pensar cuáles serían. Yo de inmediato quisiera poner más bien el énfasis en las probables ventajas. Son esas ventajas que en la izquierda crean una especie de crisis ética o de conflicto ético o conflicto de conciencia, si ustedes quieren. Porque por un lado, por supuesto, no nos vamos a alegrar de que a la gente le vaya mal, puesto que nuestro proyecto es, en primer lugar, lograr que a la gente le vaya bien. Simplemente constatamos que es muy previsible, que a menos que ocurra un milagro. Para lo energético, el milagro podría ser la consulta de 2015, que revirtiera ya en un plazo muy corto, antes de darles tiempo a desarrollar el proyecto
concesión, como cataratas de concesiones al capital, sobre todo extranjero, y que pudiera ser revertida. Mi opinión es que eso sería un milagro. Es muy probable que tengamos que dar una batalla más compleja, pero hay que intentarlo. Mi manera está en eso, dedicando una gran cantidad de recursos humanos, de esfuerzo, económico, ¿no? Porque ese es un recurso que no tiene, pero todos son recursos humanos, el tiempo a esta tarea. Pero si uno presume que va a ocurrir todo esto, no como un rayo en cielo despejado de repente, eso seguirá un proceso gradual, aunque para esta segunda crisis muy acelerado, o mucho más acelerado que la otra, pues esto favorecerá a la tarea de construcción de Morena. Sobre todo porque se verá mucho más claro contra qué estamos luchando y qué queremos transformar en el país. Sin embargo, hay una cantidad enorme de retos para Morena, y a eso voy a dedicar los próximos minutos. Quisiera insistir en un reto que a mí me parece fundamental y del que he hablado en otras ocasiones. ¿Recuerdan ustedes que Morena pasó de movimiento a partido político, que acaba de culminar en términos del registro, después de una larga discusión interna? Eso creo yo que estuvo muy bien. No damos un paso de una trascendencia como esa. Hasta ahora no se ha dado ningún paso de trascendencia sin usar este método de consultar a la gente, las estructuras organizativas que ya existen en cada momento. Y la pregunta era muy simple: ¿pasamos al partido o no? ¿O nos quedamos como movimiento o no? Sería la fórmula contraria. Como también ustedes seguramente saben, hubo un largo debate, y ese debate concluyó en una especie de votación en el que abrumadoramente los morenos y morenas decidieron que, creo que si no recuerdo mal, alrededor del 85% se manifestó en favor de que fuera un partido político. Como ustedes recordarán, también hubo muchos argumentos en favor y en contra de cada posición. Yo creo que los que fueron partidarios de dar el paso hacia lo político, hacia partido político, hacia partido, dieron muy buenos argumentos, a lo que se agregó una especie de sentimiento popular de aquellos que participan en Morena, respecto al salir, digamos, de este círculo vicioso en que había caído la izquierda que quedaba en México. Ya se verá por qué digo yo la izquierda que quedaba en México. Adelanto, lo desarrollaré un poquito más adelante específicamente. Partiendo de que en el momento en que se toma la decisión de constituir a Morena aparte y dar el paso hacia el partido, separándose de la organización política vista históricamente, hablando de las últimas décadas, como la organización de la izquierda, me refiero al PRD, ya no era de izquierda, ¿no? Que fue lo que impulsó básicamente a dar este paso. Pero esto lo argumentaré de inmediato. Ahora, lo que estoy tratando de subrayar es que en ese debate se plantearon cada una de las partes los riesgos que se corrían. Los que planteaban el partido político, sobre todo, hicieron el énfasis, voy a poner solo 2 ejemplos de cada parte. Los que decían sí al partido político decían, porque solo así superaremos un obstáculo, este de que he hablado, de que la verdadera izquierda no tiene organización legal para participar en las elecciones.
mientras los que ya dejaron de ser de izquierda son los que tienen la organización política que permite participar en elecciones. Pues tenemos que abandonar esa situación, porque lo que nos ocurre cada vez que vamos a elección, por lo menos dos momentos, 2006, 2012, esta organización, en primer lugar, pone unas condiciones fabulosas, ¿no? Como se ven ahora en la composición del Congreso, ¿no? Casi todos los puestos de elección popular, luego no cumple con sus tareas en los procesos electorales que han ocurrido, porque solo está interesado en obtener los beneficios para su grupo, para sus diversas tribus internas. Prometían cuidar elecciones y no lo hacían, o cuidaban los distritos de aquellos candidatos que pertenecían a su grupo y los demás los abandonaban, o se aliaban con los enemigos locales, como ocurrió en el Estado de México. Es decir, en las elecciones nacionales no podían hacerlo porque era prácticamente difícil o imposible, pero cuando se hacían elecciones locales, como ocurrió con el caso del Estado de México, en ese ámbito incluso se aliaban con el adversario. Ese fue un argumento muy fuerte que impactó, yo creo, que mucha gente. Pero la gente dijo, no, pues necesitamos nuestro propio partido. Es decir, el partido de la izquierda, puesto que aquellos ya no son. Del lado de los que eran partidarios del movimiento, yo me puse de ese lado. Argumentaba muchas cosas, pero voy a recordar un argumento que yo utilicé. Cierto que eso, el que haya perdido no me hace creer que estamos en un error por ser partido. Perdón. Pero yo dije que teníamos serias dificultades para ser partido, porque había unos retos tremendos. Y el primero, que se subrayé mucho, fue de que el que tendríamos que bregar con lo que llamé el gran partido. Es decir, cuando uno se hace partido político, se pone bajo la égida, es decir, bajo las normas, los cánones, de lo que podemos llamar una fuerza que está por encima de los partidos individualmente considerados, y que habitualmente es una fuerza que se aloja en el Estado y que desde allí, desde los instrumentos del Estado, define una juridicidad, una legalidad, unas normas, etc., unos procedimientos, un comportamiento, etc., lo fija en la ley y lo impone a todos los partidos individuales. Y el propósito fundamental del gran partido que hace esa tarea, y que habitualmente además es hegemonizado por un conjunto de los partidos existentes, no es ajeno a ello. No es que hay, ahora dicen que hay 10 partidos, sí, 10 partidos, pero olvidemos la chiquillada, los 3 fundamentales: PRI, PAN, PRD. En cada momento histórico, el gran partido, por supuesto, se diferencia de cada uno individualmente, porque no hay sellos individualmente, pero regularmente representa a uno o más de ellos. En nuestro sistema, lo que tenemos entonces, sintetizando para no mencionarlo a todo: PRI, PAN, PRD, y además al gran partido, ¿no? Pero además, en cada momento histórico, digo, ese gran partido representa a uno más. En nuestra situación, representa al PRI y al PAN. Es decir, la coincidencia mayor, si no total, entre el proyecto que representan esos partidos particulares y el gran partido es casi total. Entonces, fíjense ustedes en la dificultad. Te constituyes el partido y tendencialmente tienes que adoptar el mismo marco de tus adversarios.
¿Cuál es el peligro? Que no haya posibilidad de diferenciación. Esta normatividad del gran partido tiene como objetivo fundamental homogeneizar lo más posible los partidos individuales y evitar que se diferencien. Hacer todo lo posible por diferenciar, por evitar la diferenciación. ¿Qué quiere decir eso? Hacer todo lo posible por evitar que un partido tenga una identidad propia muy separada de la identidad de los demás partidos, con registro, etc. Porque ese es el arma fundamental de procurar, en el mejor de los casos, las alternancias en el poder y evitar de manera absoluta cerrar la puerta a las alternativas de poder. Pero lo que buscan el gran partido en todos los sistemas es hacer que el juego sea entre fuerzas no diferenciadas o con una diferenciación mínima, de tal manera que lo que haya es el paso del poder del gobierno, de una organización política a otra, que no procure ningún cambio de política fundamental en el manejo de la cosa pública. Es lo que tuvimos del 2000, cuando llega el PAN, la alternancia del PAN, y luego en 2012 cuando el PRI, y bueno, el PAN hacía ilusiones, o se hizo ilusiones, yo creo que ya las perdió, de que después les tocaría de nuevo a ellos, por lo menos el PRI dice, ahorita no les toca ni en la próxima, ni en la próxima, ni en la próxima. Pero el PAN va a exigir eso, porque ese es el juego. Como existe en otros países. No necesito poner ejemplo, Estados Unidos, España, el PAN y el PSOE, el ping-pong de la alternancia, pero nunca alternativas, el cambio alternativo. Entonces, la garantía de que eso ocurra es que los partidos no se diferencien. Es decir, evitar que haya un partido que en algún grado sea antisistémico, cuya llegada al gobierno y a partir de ahí eventualmente al poder implique una transformación de las relaciones sociales, económicas, políticas del país. Entonces Morena se supone que debe ser eso. Bueno, desde el registro empieza el proceso para evitar la diferenciación. Y también hay fuerzas adentro que quisieran lograr eso, aún en Morena, la diferenciación. Les voy a poner dos ejemplitos. El primero fue el día del registro, de la discusión del Consejo General del INE, respecto a la resolución, a la propuesta de resolución para admitir el registro de Morena. Cuando tocó Morena, se armó una discusión de los consejeros y se dividió el Consejo en dos sectores. Respecto, si dejamos de lado una serie de modificaciones que pidieron de constitución, sin ninguna importancia, tal consejo, tal órgano de Morena, en el estatuto no se establece cuál es el quórum, se le olvidó al que hizo el artículo de este artículo del estatuto, o se consideró que no era necesario y ahora el consejo considera que sí es necesario, entonces pide a Morena que haga los cambios. Eso ya se está haciendo y en el Congreso que va a haber a mitad del próximo mes, septiembre, se aprobarán las reformas que pide la resolución del INE, que son el 99% o más, cosas muy secundarias, cosas de forma. Pero hay un artículo que sí le llamó la atención, el fatídico artículo 13 del Estatuto de Morena. Ese artículo 13 del Estatuto de Morena establece algo que, bueno, desde el punto de vista Morena es algo tan normal que no causa asombro, pero sí le causó asombro primero al organismo que hizo la propuesta de resolución, al Consejo General, en donde ya se establece
hice la petición a Morena de que modifique como orden el órgano electoral, modifique ese artículo 13. Y luego vino el debate, porque un consejero dijo, no estoy de acuerdo con esa petición que hace la propuesta de resolución. Creo que Morena tiene derecho a mantener su artículo 13. Y otros dijeron, no, nosotros estamos de acuerdo con la propuesta de resolución. Ese artículo viola la Constitución. Es inaceptable. ¿Qué dice el artículo 13? Algo tan simple como, pero es muy ejemplificador de lo que estoy tratando de decir. Un miembro de Morena que haya sido elegido a un puesto, a un cargo de elección popular por la vía plurinominal, no podrá de manera inmediata postularse por esa misma vía. Eso es todo lo que dice. Es todo, pues, a nosotros nos parece una cosa sencilla y aceptable casi por axioma, ¿no? Pero a ellos se les prendió el foco. ¿Por qué? Tenemos una organización que no pronto solicita su registro para accionar en la política y ya está empezando a diferenciarse respecto a sus métodos para elegir a sus candidatos. Eso viola la Constitución porque viola el derecho a elegir y ser elegido, y se armó un debate interesantísimo entre los consejeros. Hubo dos posiciones, una que se sostenía que era anticonstitucional y que no se podía permitir que un partido decidiera internamente cómo va a elegir a sus candidatos, sino que se apegara a la Constitución y a la letra de la ley. Y otros decían, bueno, si la Constitución dice esto y la ley dice aquello, y los partidos tienen todo que apegarse a una interpretación, a la letra, sin posibilidad de moverse ni un milímetro, entonces ¿cuál sería la diferencia entre un partido y otro? Incluso para que le llamamos partidos, o creemos un partido único, porque a eso equivale. Eso le da la razón a los que afirman, lo ha afirmado López Obrador y todos nosotros lo afirmamos cada vez que tenemos ocasión. El PRI y el PAN no son dos partidos políticos. El PRI y el PAN son un solo partido político. Y en este momento yo lo ampliaría y diría, el PRI, el PAN y el PRD no son tres partidos políticos, son un solo partido. Son un solo partido político desde el punto de vista de la ciencia política nuestra, la gramsciana, etc. Quien ya resolvió eso al principio del siglo pasado, en los años 20-30. Nos hizo un análisis, nos demostró, y eso quedó ya como una de las grandes aportaciones de la ciencia política contemporánea, diciendo, cuidado, no confundan las estructuras institucionales con las figuras políticas. Una cosa es un órgano que es reconocido por la ley, por el Estado, y al que se le otorga una patente que se llama registro para que ejerza las prerrogativas, normas, ciertas actividades que señala esa normativa legal. Y otra cosa es el partido político desde el punto de vista político, o el partido desde el punto de vista político. ¿Qué es un partido político? El que tiene un proyecto definido, el que tiene una organización definida, el que tiene unos fines respecto a la realidad del momento definida. El que tiene esas cosas es un partido político. Ahora, si un partido de registro tiene el mismo proyecto, la misma que el otro, es un solo partido. Desde el punto de vista político. No son dos partidos. O es un partido con dos registros, o con tres registros. Entonces, esa primera batalla, milagrosamente, yo estaba encantado escuchando el debate, porque yo creo que ellos mismos no se dieron cuenta de que estaban poniéndonos, digamos, en gran pantalla el problema de este debate interno de Morena,
de cómo nosotros podemos ser un partido político y al mismo tiempo no quedarnos a merced de la definición previa que nos haga el gran partido. Finalmente ganó la votación, 7-4. 7 opinaron, no, Morena tiene derecho a definir enteramente eso. Ese era un debate básico, porque eso nos da un pequeño margen, nos permite ganar tiempo para entonces, en todo el proceso que viene, insistir en superar el reto fundamental y más grave para mi punto de vista que tiene Morena, que es el de diferenciarse de los demás partidos. Se da una identidad propia. En la medida en que se identifique con la necesidad de demanda, reivindicaciones, etcétera, de un sector de la población, que es la mayoría, y represente a ese sector, de la sociedad mayoritaria, y que al mismo tiempo permita plantearse las grandes transformaciones que requiere el país. El otro ejemplito es el de la tarea de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en la que yo estoy. ¿Qué es lo que nosotros percibimos de inmediato cuando sacamos nuestra primera resolución sancionatoria, sancionando a algún miembro de Morena? Porque esa es una cosa que parece que no todos saben. Nosotros hacemos nuestro trabajo y a menudo cometimos el error de que como ya lo hicimos, pues todo el mundo se enteró, y no es así, no ocurre. Bueno, hace poco se publicó en un periódico de circulación nacional que solo en la Ciudad de México habíamos revocado, sancionado, suspendido a 12 dirigentes de 4 delegaciones. Y cada vez que nosotros hacemos emitimos, no son sentencias, no somos tribunales, son resoluciones, emitimos una resolución sancionatoria y ocurre que el sancionado va con el tribunal. Tenemos una media presunción de que si un sancionado en Morena recurre al tribunal, dada la dureza de ese tribunal, pues ya ahí hay un problema ético, ¿no? Claro. Es solo recurrir al tribunal que 2 veces ha refrendado el fraude contra Andrés Manuel López Obrador, el movimiento y ahora Morena. Entonces, ya es extraño que alguien de Morena consecuente vaya a pelear contra una resolución de su organización buscando apoyo en el órgano fraudulento por naturaleza en este país, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conocido como TRIFE. Ahora, olvidémonos de eso y el asunto central aquí ahorita es que inmediatamente nos dimos cuenta, porque era evidente, que la intención de toda la intervención indebida del Tribunal Electoral, porque no tenía legalmente razón para intervenir en los asuntos internos de Morena, porque Morena no era partido político, sino una asociación civil, primero. Pero bueno, dimos ese pleito, no lo ganamos, ellos son última instancia. Pero sí, cada vez que lo hacían, nosotros sacábamos un manifiesto público, la comisión, diciendo, este tribunal son unos tales por cuales. Y ahí empezó a salir a la luz lo que nosotros entendemos por ética. Porque nos decían, oigan, ustedes están contribuyendo a que no nos den el registro, se están peleando públicamente con el tribunal. La solicitud de registro puede llegar al tribunal. Un partido político pudo haberse quejado, presentado un recurso, aún después de obtener el registro con el INE, el antiguo INE. Entonces, o por cualquier otra razón, pudo haber llegado el caso al tribunal. Entonces nosotros, nuestra respuesta era muy simple, y ya no hubo debate. Tenemos un buen terreno ético, Morena.
no adaptan su práctica a sus fines, sino que adaptan su práctica a intereses particulares. Entonces nosotros convenencieramente vamos a permitir que el tribunal electoral actuando indebidamente, para no molestarlo, no vaya a ser que eso impacte en un asunto que no es, como ya dije al principio, que no tiene que ver con nuestra meta, es un instrumento, un partido político. Vamos a entregar nuestra ética por un instrumento, porque si es así, entonces ya no va a haber gran diferencia, no nos vamos a diferenciar. Entonces, para diferenciarnos, nosotros tenemos que decir, bueno, analizamos esta sentencia que nos obliga a reinstalar al personaje que acabamos de sancionar. ¿Esto con qué intención fue hecho? ¿Esto estuvo de acuerdo con la ley y sobre todo con los principios que Morena asumimos? ¿O no? No. Están violando principios fundamentales que nosotros asumimos. Están incluso en ocasiones violando abiertamente la ley, haciendo su trabajo de manera chabacana, para perjudicar a Morena y para impedirle que se diferencie, para impedirle que aplique sus principios internamente, éticos, para impedir que castigue, sancione a quien viola sus estatutos. Entonces nosotros lo denunciamos todo eso, peleamos contra eso. Pero ahí se expresó muy claramente, como uno de los órganos del gran partido, que son los tribunales, y particularmente el tribunal, actuó buscando evitar por todos los medios, en eso está. Tenemos pleito permanente con ellos, en el ejercicio jurisdiccional de Moreno. No nos dejan diferenciar. Después lo vimos en un caso muy específico, cuando un compañero que antes fue defensor del movimiento de Manuel y ahora es una especie como de anti-Morena, en sus escritos constantes, en su órgano, no digo mal porque si no ya van a saber quién es, un órgano que llevaba la palabra peje, ya por ahí van a ver, un senderista. Entonces, ¿el de Veracruz o el otro? Cuando hubo dos casos muy connotados, cuando está grabando no puedo decir nombre, muy connotados de sanción, nosotros los sancionamos muy severamente, fueron muy connotados, un caso muy conocido. Fueron al tribunal, el tribunal dijo no, los reponen. No aceptamos que hayan violado nada. Estamos obligados porque no hay ya más instancias. Pero vamos a pelear por pedirle a la Suprema Corte que establezca claramente que para ciertas circunstancias tiene que haber una instancia superior, una posibilidad de recurrir a la propia Corte, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. E inmediatamente este amigo sacó un artículo que dijo en síntesis lo siguiente: a ver ahora cómo Morena va a estar presumiendo de que ellos sí son honestos, ellos son éticos. Ahí tienen los pillos adentro. Pero no advirtió al lector que esos pillos se quedaban adentro, no porque nosotros los dejamos, sino porque el tribunal nos obligó a dejarlos. Pero fíjense cómo él captó de inmediato que el objetivo era impedir la diferenciación. Ahí los tienen, así que luego no estoy diciendo que son diferentes, porque ahí están. ¿No? Una cosa muy perversa, pero vemos la intención muy clara. Bueno, no me siento más en este punto, pero para mí esto es un punto fundamental. Tenemos que diferenciar no solo en un programa económico que realmente implique diferencia respecto al modelo económico actual. Tenemos que tener prácticas políticas que nos diferencien claramente de la práctica tradicional de los partidos políticos. Tenemos que tener principios ético-políticos
muy claros, muy precisos y reforzados por la práctica, en el sentido de que no solo sean declaraciones, sino que la práctica refrende esos principios. Congruencia. Que haya congruencia entre los principios y la práctica. Tenemos que tener un programa cultural diferente. Y tenemos que tener procedimientos de vida interna en el partido flamante muy diferentes a los que tienen los demás partidos. Y eso incluye por supuesto lo de elección de los candidatos, el que no haya cuotas, el que haya diferenciación clara de que aquí tampoco, eso lo decimos también para lo jurisdiccional y cabría para esto de la elección de candidatos, en donde el pacto no mata estatuto. Eso. Ni pacto mata principios éticos, que fue lo que fue mortal para la sobrevivencia como organización política del partido de que ya hemos hablado varias veces, que ya convertimos en trilogía junto con los otros dos. Entonces, eso nos pone de inmediato frente a la cuestión más peligrosa para un partido político. Y es el señor Don Dinero. Es el segundo gran reto fundamental. En Morena tenemos que evitar, inventar métodos que eviten que, como ocurre a menudo, o casi siempre en un partido político tradicional, el dinero sea el que marque la norma. Envenene a la organización. Desde el Congreso Fundacional, acuérdense, fue en 2011, allá en el pacto, en el plan seccional, por allá por Tacubaya, Cuba. Ahí y un grupo nuestro, amigos nuestros, Paco Ignacio, Taibo, Pedro Miguel, Armando Bartra, etcétera, que nos reunimos un día antes para ver esto de la diferenciación, porque yo insistía tanto. Y entre las cosas que planteamos para que se aprobara en el Congreso y que finalmente se aprobó, es que en Morena no se otorgaran salarios a los dirigentes o a los miembros de los órganos, por un lado, y por otro lado, que no se usaran los recursos, hablo de la prerrogativa, de los recursos que otorga el Estado por Constitución, por ley especial y secundaria, no se usen para el gasto corriente, sino que en la medida de lo posible, tendencialmente todo, pero no se va a poder, puede ser todo, lo más que se pueda, se devuelva a la sociedad. O sea, lo recibimos y lo devolvemos. Lo devolvamos a la sociedad en formación política, en educación, en publicaciones, etc. Además que nos va a hacer mucho bien. Estamos haciendo nuestro trabajo de formación política con unas condiciones terribles y a un paso muy lento, porque no con las rapidez que querríamos. Por ejemplo, en Morena tenemos un programa especial que fue propuesto personalmente por Andrés Manuel. Hay el Programa General de Formación Política que hace las Secretarías de Formación Política, pero hay un programa especial que se llama Programa de Formación Política para Jóvenes, y es muy estricto, dice, jóvenes de 18 a 26, así que si tienes 17 y medio, no, y si tienes 26 y 27 y un día, tampoco. Y se hace regionalmente. Ya se hizo el del sureste, ya se hizo el del norte, el sureste con Villahermosa, el norte con Monterrey, en el occidente fue en Guadalajara, y ahora se va a hacer el del centro. Entonces se reúnen los estados de esa región, todos los estados circundantes, más
parte de esa región, y allá se concentran a los chavos en un número de 300 jóvenes. Y durante aproximadamente una semana, un grupo de nosotros, los profesores son Morena, como Enrique Semo, el difunto Arnaldo Córdoba, Raquel Sosa, Armando Barta, Ignacio Taibo, etcétera, Dussel, que conmigo imparte el tema de ética política. Los agarramos y les echamos 30 llaves chinas, los arrastramos, los tiramos, y ellos también nos hacen lo mismo, y a la semana salen como cohetes a hacer el trabajo en su localidad, ¿no? Es un curso muy afinado, intenso, el día entero, de formación política. Eso lo estamos haciendo prácticamente cada 3 meses, y con gran dificultad, hay que llevarlos a los lugares, hay que buscar fondos para que coman esos días, que hay que entregarles materiales, etc., ¿no? Pagan los pasajes de los profesores, a nadie se le paga, naturalmente, nadie cobra, pero por lo menos, si no puede pagarse el pasaje, que por lo menos se le pague el pasaje. Bueno, ahora, con medio recurso, mi sugerencia es que ya no sea trimestral, que para empezar se empieza a hacer bimensual, y al ratito se pase a mensual, y al ratito se pase a quincenal, y luego a semanal. Es decir, y no hacerlo ya de manera lineal, sino incluso simultánea. Es decir, hacer una verdadera fábrica de formación, de buena formación política, básica para los jóvenes. Y así, en los programas generales de formación que se hacen para todos los sectores. Pero ahí podemos encontrar un terreno muy fértil para la inversión de esos recursos. Pero ustedes se estarán preguntando por si no va a haber sueldo y se va a arreglar así, de qué van a vivir los que trabajen en Morena como dirigentes, etc. No son ángeles, necesitan comer, tienen necesidades. Estamos apostando a que la mayoría de los dirigentes tendrán sus ingresos propios. De hecho, hemos trabajado año y medio con ingresos propios, nadie ha cobrado un centavo, ¿no? En la Comisión 8, por supuesto, no tenemos presupuesto, o mejor dicho, sí tenemos un presupuesto asignado, solo que es menos cero. No lo debemos proponer. No solo es que no nos dan, sino que no nos dan. Y así quisiéramos que siguiera, en la medida de lo posible. O sea, que el cuadro político profesional concebido solo porque ocupa un cargo no sea el modelo moral, sino que el modelo sea, bueno, yo no ando buscando chamba, yo ya tengo, soy investigador, yo digo el tiempo que me sobra, trato de que sea cada vez mayor. Entonces, ¿y por qué? Primero, no voy a cobrar, pero porque en todo caso, aunque me lo dijeran, mi pregunta sería muy sencilla: ¿y por qué voy a cobrar? No hay razón. Por convicción. ¿No? Ahora bien, si hay casos, y va a haber, en que, bueno, pues es que no soy profesor universitario, no trabajo en la Secretaría de Comunicaciones, necesito comer, tengo hijos. Entonces, apoyos, que es muy diferente de sueldo, de que este cargo, que por ser tan alto, tiene un sueldo de este tamaño. No, eso no. Pero a ver cuáles son sus necesidades. Entonces, el apoyo es diferencial según las necesidades. Si alguien no tiene hijos, pues por supuesto el apoyo será menor que de alguien que tenga hijos. Ahora, esto es lo que usted necesita, por decir unas cifras: 8,000 pesos. Estoy yendo muy bajo, quizás 10,000, 12,000 pesos. Pues eso es. Y para el trabajo,
verte, para no sé qué, para hacer visitas, para ir con los comités, pues tanto, ahí está, eso es. ¿Y usted? No, yo tengo mi chamba. ¿Y puedes hacer el trabajo que me llama? Sí. Ah, bueno, está bien. Así debe ser. Tenemos que hacer un uso no solo transparente, porque hoy día eso ya incluso deja de ser un mérito por las medidas de control y supervisión que se están aplicando, sino un uso realmente diferente de los recursos. Hacer que Morena crezca haciendo crecer a la población en formación, en autoformación, en educación, en materiales para elevarse políticamente. Ese debe ser nuestro objetivo. Si no, tenemos un talón de Aquiles ahí terrible. Y la posibilidad de que ese ingrediente no se envenene. Tenemos que hay la determinación de que así sea. Ahora el reto es ponerlo en práctica, ¿no? Yo espero que sí. Entonces, el tema de las prerrogativas, así debe resolverse. Claro, las prerrogativas incluyen también otras cosas. Aquí estamos en una etapa curiosa en que la gente pierde la perspectiva. La prerrogativa también, aparte de recursos, además, ya lo sabemos, Morena va a recibir como el 10º de que reciben los otros partidos, los 3 que ya mencionamos, por razones de orden legal, que ahorita no vale la pena que me detenga en sus detalles. Pero hay la prerrogativa de los medios. Mucho menos, por supuesto, también. Menos spot que los otros 3. Pero ya van a tener. Ya deben haberse pasado varios spots por televisión. Algunos de ustedes a lo mejor tuvo la suerte de verlo. O por radio. Inmediatamente la reacción ha sido: oigan, los de Morena, para ser consecuentes, tendrían que no solo renunciar a las prerrogativas de recursos, sino también a los espacios en Televisa y en la nueva televisora y en la radio. No es consecuente hablar mal contra el duopolio televisivo y luego sacar spot. Esos que dicen eso, que lo dicen desde posiciones de izquierda, para nosotros no hay que hacerle caso, pero que lo dicen desde posiciones supuestamente de izquierda, incluso más radicales que Morena, lo dicen hoy y ayer. Estaban hablando del horror que era el monopolio de la información, el hecho de que los otros partidos no pueden, los partidos de izquierda no pueden tener acceso a estos medios, ¿verdad? Y hoy que ya tenemos la posibilidad, aunque sea poquito, de estar, dicen, para ser consecuentes tendrían que renunciar a eso. Yo digo, eso no es un espacio de Televisa ni de TV Azteca, eso es un espacio del Estado, al que se distribuye de acuerdo con la norma, según una cuota que establece la ley. Segundo, vamos a renunciar a llegar a la gente por radio y televisión. Eso se va a discutir de todas maneras, porque estamos discutiendo todo, queremos discutir todo. Se va a discutir hasta las prerrogativas, si las aceptamos o no. Pero mi opinión es muy sencilla: estaríamos locos. Lo primero que tenemos oportunidad de que nos vean los campesinos y los de los barrios y todo el mundo. Ahorita tenemos, por ejemplo, un problema acá en la nacional, pero incluso en el DF, que es la parte de nuestra sociedad nacional más ilustrada, más formada, más informada. Y es que una altísima proporción de los, incluso de los chilangos, debe ser más alto en otros estados. El 35% de los que saben que existe Morena. Es decir, todavía hay una proporción que no sabe que existe Morena. ¿Dice usted el grado de desinformación que tenemos? Bueno, de los que dicen sí, yo sé que existe Morena. Estoy usando además una encuesta que sabemos que la cucharean, esa es la cosa, que es la de Reforma, la última. Una encuesta de Reforma, no de Morena. La
otra reforma dice, de los que respondieron sí, yo sé que ya existe Morena y ya tienen límites. Cuando le preguntaron, ¿usted sabe a qué partido pertenece Andrés Manuel? ¿Creen que se pertenece al PRD? El 35%. Entonces, eso explica por qué esa encuesta y otras más, cuando se le pregunta a la gente cuál es su intención de voto, aparece el PAN en tercer lugar o en cuarto, ahora que ya está Morena ya está en cuarto, pero en las anteriores aparecía en tercer lugar, en segundo lugar el PRI y en primer lugar el PRD, con 30, 34. Pero esta es una tercera parte, para empezar. Es una tercera parte que dice, yo tengo intención de votar por el PRD en la próxima elección, la que sea, porque supone que Andrés Manuel es todavía del PRD. En cuanto se entere, en la próxima encuesta, cuando le pregunten usted por quién tiene intención de voto, va a decir por Morena, pues ya van a saber que ahí es donde está Andrés Manuel. Esto lo digo porque una de las primeras cosas que hay que hacer, como se espera se muestra, espero se esté mostrando en los spots que ya han salido, es decir a la gente esas dos cosas. Ya se quedó Morena. Y en la televisión, en el video, a los medios electrónicos, audiovisuales, sale Andrés Manuel diciéndolo, para que sepa que ya existe Morena y él está en Morena. Entonces ya veremos cómo van a aparecer las siguientes encuestas, cómo se va a modificar la encuesta. Ahora díganme ustedes si con metas tan importantes como esta, que tienen importancia, mucha importancia política, incluso para el trabajo que estamos haciendo con lo de las firmas, pues podemos renunciar a ese medio. Yo digo que no. Claro, me pueden dar unos argumentos muy buenos, ¿sí? Yo puedo cambiar de opinión, pero hasta ahora yo pienso que ahora me parece hipócrita. Me parece hipócrita que nos pidan eso, ¿no? Bueno, voy a irme un poquito más rápido porque como estoy tan a gusto, me estoy engolosinando. Te va a amanecer. Yo creo que hay un tercer reto muy importante para Morena. No es un reto solo de Morena, pero si Morena quiere hacer su trabajo es el más interesado y obligado a tratar de sacar lo más pronto que podamos a nuestra sociedad de esa situación. Y es el de que, espero que para algunos no sea mala noticia, creo que no lo es, porque todos sabemos cómo están las cosas, pero bueno. El reto más grande que tenemos es el de que podemos constatar fácilmente que la inmensa mayoría de nuestra población, no comprometida activamente con posiciones políticas conservadoras, neoliberales, etc., los integrados a los tres partidos mencionados, sino población llana, población normal, ciudadanos, en su mayoría está sumida en un océano de apoliticidad. Y eso es alimentado por varios elementos. Uno, el más conocido, por eso lo cito, es el de la igualación, el de la no diferenciación. ¿Qué se dice? No, hombre, no se metan en política, todos son iguales. Todos los partidos son iguales y todos los políticos son iguales. Bueno, sí, es verdad, si yo me convenciera de eso, si alguien me lograra convencer de eso, yo reaccionaría igual, diciendo, bueno, si todos los partidos políticos son iguales y todos los políticos son iguales, no tiene sentido participar en la política. Porque eso no vamos a reproducir lo mismo. Entonces tenemos que vencer la politicidad, la idea de la gente de que puede, incluso sin efectos o impunemente, evitarse participar en la política. Y en el peor de los casos, mantener su situación tal como la tiene. O sea, no participo por un montón de ideas que tienen,
igual, que no hay opciones, que esa es parte falla nuestra porque no hemos convencido a la mayoría de esa gente de que sí somos una opción diferente. Por eso inicié con el primer punto. Segundo, tienen la idea de que como ciudadanos no pueden hacer nada, que es inútil, que por más esfuerzo que se haga, no van a cambiar las cosas. E incluso en el extremo, sobre todo cuando hay un poquito de ilustración, de formación, se agregan ingredientes como este, la fatalidad geográfica. Entonces uno le dice, oye, compañero, eso que tú me estás diciendo que no se puede hacer, ya lo hicieron en Bolivia, lo hicieron en Venezuela, lo hicieron en Ecuador. Ah, pero ellos están muy lejos de Estados Unidos. Sí. La fatalidad geográfica. Como nosotros estamos pegados a Estados Unidos, estamos condenados a no hacer cambios. Claro, ya uno no quiere entrar en Honduras, porque entonces a lo mejor creen que uno es demasiado radical. Pero bueno, la cercanía de México respecto a Estados Unidos es exactamente la misma, política y militarmente hablando, que la cercanía de Cuba respecto a Estados Unidos. Además, probablemente Cuba está más cerca de Estados Unidos que nosotros, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista político. Si me dicho que no se puede, por razones de cercanía con el imperio. Bueno, si ahora si no llega a esa conclusión, pues sí, en efecto, pues siéntate en la puerta de tu casa a ver pasar la historia. Entonces, pero desgraciadamente, la mayoría de nuestra población, ya dije, exceptuando a los que sí están metidos en la política de estos partidos tradicionales, están sumidas en esta oscuridad, en esta pesadilla. Porque yo supongo que si yo pensara así, me darían unas tremendas pesadillas. Porque yo no puedo imaginar sin esperanza, yo no puedo imaginar la vida si no tengo la menor perspectiva de que las cosas pueden cambiar. Aunque yo no tenga tanta urgencia de cambiarla como otros. Yo no tengo urgencia económica de cambiarla. Pero sí tengo una enorme urgencia ética, cultural, etcétera, por cambiar la situación en el país. Yo no puedo ser feliz con esta situación, ¿no? No podemos expandir nuestra individualidad, nuestra naturaleza ciudadana en la función. Y tampoco podemos ser insensibles respecto a la situación de la mayoría de nuestra población, por supuesto. Sumido en la miseria, en la desesperanza. Yo incluso uso este criterio ético de izquierda para comprometernos. Puesto que no se trata de resolver nuestro problema individual, sino el de la colectividad, aunque nosotros no tengamos problemas que resolver en algún plano, por ejemplo en el económico, estamos igual de urgidos a promover el cambio. Por interés nuestro también, porque es interés nuestro que la gente que nos rodea sea feliz, etc. Eso yo se lo volteo a mí cuando me cae cerca un conservador, además es rico, en añadidura. Lo intento asustarlo para crearle un interés. Digo, pero ustedes no se dan cuenta de que ustedes están creando una situación en este país en que la gente está en un proceso de empobrecimiento. Un día te van a tocar la puerta y te van a degollar. ¿No te das cuenta de que cada vez sales más asustado a la calle y que la cantidad de guaruras tienes que aumentarla porque no te atreves a andar en la calle? Porque eso es a que tú lo sumes en la desesperación. Se convierte en un ambiente social aversivo para ti, no puedes vivir. Oye, ni siquiera puedes disfrutar tu riqueza, pues. En el 90% no lo logro. No se asusta. Pero uno de otros se queda pensando.
análisis que hagamos, incluyendo el ético, siempre tiene que ser con una perspectiva colectiva. Si lo hacemos desde el punto de vista de la ciudadanía, del ciudadano, a menos que lo hagamos un término, una perspectiva republicana estricta, donde ya ciudadano tiene una connotación colectiva, política, y del individuo y de la persona, estamos equivocados y nuestra propuesta resulta inoperante en cualquier terreno, ¿no? Entonces nosotros como izquierda tenemos que ser en primer lugar colectivistas y en segundo lugar defensores de la individualidad, no del individualismo, pero sí de la individualidad como consecuencia de la expansión que la individualidad tendría en la medida en que vayamos resolviendo los problemas colectivos. Bueno, ahí me quedo para no incurrir en el mismo error de alargarme de las anteriores. Para eso necesitaríamos, solo agrego esto, mucha formación política, mucha autoformación. Debemos siempre tratar de que nuestros programas de formación sean solo la primera etapa de una segunda parte que consista en autoformación. Porque si no, eso tiene una connotación un poco paternalista que se repite hasta el infinito. Información masiva. Necesitamos mucha publicación que le informe a la gente. Y necesitamos aprender a usar mejor las redes, para aquellos que están conectados a las redes. Yo estoy en las redes, particularmente en Twitter. Seguro que habrá algún colega mío de la red. Y ahí veo, la red te conecta con millones. Y lo que envías y recibes tiene efecto sobre millones en Twitter, por ejemplo. Sobre todo cuando te retuitean tus amigos que tienen unos cuantos seguidores. Menio Ibarra tiene como 350.000 seguidores. Más o menos. Andrés Manuel López Obrador tiene en Twitter 1.300.000 seguidores. Claro, Andrés Manuel no retuitea. No. Los amigos que tienen esa cantidad de seguidores, cuando retuitean tu información, entonces estás haciendo un trabajo sobre millones. Entonces tenemos que aprender a usar la red, la izquierda, para hacer este trabajo. Bueno, ya hablé un poco de la vida democrática interna y no me voy a detener en esto. Esto es fundamental, transformar toda la vida interna para desarrollar fórmulas diferentes. Y aquí solo indicaría estas nuevas fórmulas que estamos tratando de inventar en Morena, pero que también por la falta de información provocan efectos contrarios, porque toda la gente lo interpreta equivocado y cree que es una cosa mala en lugar de ser una cosa buena. Una de ellas es estas cosas de las insaculaciones para elegir a los candidatos. Esto de las tómbolas, de las loterías. Entonces, me encontré con un dirigente muy radical, muy conocido, que me dijo con su voz de trueno. Me lo encontré ayer cuando estábamos haciendo una manifestación frente a Televisa. Y me dijo con voz de trueno: ¿cómo Andrés Manuel se expone a que sus elegidos, sus candidatos que ganen una curul en la Cámara de Diputados, los del PRI suban a tribuna y se burlen de ellos y le digan: ustedes fueron elegidos por tómbola, ustedes fueron elegidos por lotería? Ya no le quise decir nada porque pues era con una situación, teníamos que hacer una tarea ahí en la tribuna. Bueno, y le dije: no, no es así. Ya no tuve tiempo de explicar. Pero eso ya me dio la idea de que anda criticando estas nuevas fórmulas de Morena sin haber leído el artículo fuente del asunto. Eso se lo puede pasar a cualquier otro, pero no a un dirigente. Sobre todo si su trabajo como dirigente es todo el día estar haciendo análisis crítico, lo cual me parece muy bien, eso es lo que tenemos que hacer. Pero los que hacen eso no se pueden dar el lujo de no conocer la fuente. Entonces, si no ayudan. Entonces,
¿Qué es lo que dice el artículo? Lo pueden leer hoy mismo en la red, buscarlo en cualquier lado. El Estatuto de Morena, el nuevo Estatuto, el artículo 44. Lo que dice es que se van a establecer una serie de fórmulas para evitar que haya las viejas prácticas tradicionales de los partidos. Les voy a mencionar solo dos ejemplos para ilustrarlo. Y la manera tan ingeniosa que se inventó para tratar de evitarlo. Al 100% va a ser difícil, pero a lo mejor en esta primera etapa se nos va un 5%. Para la siguiente le garantizo que va a ser 100%. No va a pasar nada. Es decir, no va a pasar ninguna práctica vieja. Le voy a mencionar la menos mala primero. Cuando un partido político, Morena lo podemos poner en ejemplo porque eso va a ser nuevo, pero pongamos de ejemplo el caso del PRD. Cuando el PRD iba a decidir quién iba a ser candidato de qué distrito, había dos figuras aversivas para cada una de las tribus. Primero, a quien debían fregarse era a las otras tribus. Y al segundo que se debían fregar es en los casos en que iba a haber candidatos externos, es decir, no miembros del PRD. Entonces, ¿qué es lo que tenía que garantizar la tribu más poderosa? Reunirse y escoger los distritos. Ellos. Entonces tenemos que 100 candidatos. Ah, bueno, escojamos los 100 primeros, los 100 mejores distritos. ¿Qué quiere decir mis 100 mejores distritos? Aquellos distritos donde el partido de que se trata tiene más posibilidades de ganar. Y entonces, a los externos o a los de las otras tribus le das el distrito 124 que quedan quién sabe dónde, y allá todos son panistas o no hay presencia, porque eso era lo que hacía. Entonces, nosotros vamos a tener uno que podría ser aversivo, una figura, son los candidatos externos. Por estatuto, creo que la mitad de los candidatos tienen que ser externos a Morena, para establecer el vínculo con la ciudadanía. Si no, pues aquí tienes el partidito viendo a ver, más poner lo suyo y nosotros, pues te quedas tú solo, mirándote el ombligo, que es lo que hace. Entonces, la necesidad de... pero ahí cabría la posibilidad, la tentación y eventualmente la práctica exitosa de que alguna fuerza se reuniera y dijera a esos externos, claro que lo vamos a aceptar, son muy bienvenidos a Morena como candidato, solo que se van a ir al distrito de la CUT. Bueno, no hay transporte. Donde no entra ni las políticas. Entonces, Andrés Manuel y el grupo analizaron eso muy bien y llegaron a la conclusión siguiente. La única manera de evitar que haya trampa con eso, que hagamos trampa, digamos, nosotros los de Morena contra los externos. O si hubieran grupos, el grupo A contra el grupo B. Entonces, a ver, a lo del B, que no son los míos, que somos A, pues hay que dejarle los peores distritos, donde no van a salir, ¿no? Tómbola, lotería. Entonces, a ver, ¿cuáles van a ser los distritos de los externos? Todos los distritos en la bolita. A ver, el número que sea. Entonces saldrán buenos, saldrán regulares y saldrán muy malos. Y así evitamos el sufrimiento. Entonces la tómbola no tiene nada de malo, es muy buena. Yo digo que es una tecnología política que deberíamos exportar. Previo patente. La segunda es que hay todo género. Yo ahora que estoy al frente de la Comisión de Nacionalidad y Justicia y he tenido que ver las quejas de un sinnúmero de asambleas electivas. Recuérdense que el año pasado se hicieron, y para el Congreso, pero para lo más cercano, el año pasado, en 2013, se hicieron asambleas
delegacionales para elegir los comités delegacionales del Distrito Federal en cada delegación, asambleas electivas, y así en los estados, etc. Bueno, imagínense la cantidad de problemas que podríamos esperar, porque en Morena no hemos establecido, porque no sería correcto, una especie de tamiz de pureza. Hay compañeros que están planteando eso, pero eso no se puede hacer. Entonces, yo lo que digo es que no podemos hacerlo en la puerta, el examen ético, por ejemplo, pero sí lo tenemos que hacer todos los días, permanentemente, una vez que están adentro, ¿no? O sea, yo no te puedo decir, a ver, ¿tú perteneciste al PRD? No puedes entrar. Hay compañeros que plantean eso y dan buenas razones, están muy preocupados, tienen toda la razón, pues es que son una fauna terrible esas organizaciones. Se van a colgar. Pero ese filtro hay que ponerlo entonces adentro respecto al comportamiento, a la práctica. Entonces lo que vamos a evaluar es su práctica, no vamos a evaluar su background, sus antecedentes, salvedad de notorio personaje y notoriamente inadmisible, ¿no? Entonces yo si Fox presentara su solicitud de ingreso, pues es obvio lo que le vamos a decir, ¿verdad? Y así, ¿no? Ustedes pueden escoger en su cabeza varios ejemplos de personajes que por ningún motivo, ¿no? Pero en términos generales, pues primero porque es difícil hacer el examen en la puerta, y segundo porque